El Salvador, pequeño en su territorio, grande en su historia. Nuestro país se distingue por su gente y por el esfuerzo de un pueblo entero que día con día sale a las calles para enfrentar las diferentes dificultades que se presentan y al mismo tiempo también busca construir un mejor El Salvador. No obstante, para poder trazar ese futuro, es necesario hacer una pausa en el presente y mirar hacia el pasado del que provenimos. En efecto, la historia constituye una parte fundamental para el éxito de una nación. Por ello, a continuación te contaremos un poco sobre la historia de nuestro bello El Salvador. Para empezar, hablaremos un poco sobre la época colonial y la independencia de El Salvador, para tener un contexto general sobre qué fue lo que aconteció en ese entonces. Durante la colonia, El Salvador estuvo bajo el dominio español y formó parte de la Capitanía General de Guatemala. La economía giraba en torno al añil, un tinte muy apreciado en Europa. Sin embargo, esa riqueza estaba concentrada en pocas manos. La sociedad estaba dividida en castas. Españoles y criollos controlaban la tierra y el poder. Mientras los indígenas eran obligados a trabajar en condiciones duras, las tensiones aumentaron con las reformas borbónicas, que buscaban modernizar la administración y aumentar impuestos. Finalmente, el 15 de septiembre de 1821, se firmó el Acta de Independencia. El Salvador atravesó un periodo convulso, anexión a México, la República Federal de Centroamérica y, tras su disolución, la independencia en 1841. Hubo levantamientos como el de Anastasio Aquino, que mostraban el descontento indígena frente a los abusos de las élites. Durante el siglo XIX, tras la independencia, el país estuvo marcado por el caudilismo y los conflictos armados entre liberales y conservadores. Los liberales impulsaban la separación iglesia-estado, la educación laica y el libre comercio, mientras que los conservadores defendían las tradiciones religiosas y el poder de la Iglesia Católica. Estos choques ideológicos llevaron a guerras internas, a la fragmentación de la Federación Centroamericana y a la consolidación del Estado salvadoreño independiente. El contexto regional también influyó. La amenaza de los filibusteros como William Walker y la necesidad de modernizar el país forjaron una identidad nacional en construcción. Para darle continuidad a la identidad de nuestra nación, debemos de mencionar a El Salvador y su faceta cafetalera. A partir de 1870, El Salvador entró en la República Cafetalera. El café se convirtió en el principal producto de exportación y en la base de la economía nacional. Esto generó transformaciones profundas, la aparición de una oligarquía cafetalera que acumuló grandes extensiones de tierra, la modernización de ciudades como Santa Ana y San Salvador, y la construcción de ferrocarriles, carreteras y puertos que facilitaron el comercio. El auge del café también trajo consigo un fuerte proceso de privatización de tierras comunales, lo que despojó a comunidades indígenas y campesinas de sus medios tradicionales de subsistencia. Este cambio sentó las bases de la desigualdad social que marcaría al país en el siglo XX. El Estado apoyó este modelo económico mediante políticas liberales que promovieron la inversión privada y la consolidación de la propiedad individual. Se fomentaron leyes que beneficiaban a los cafetaleros, como la Ley de Extinción de Ejidos y Comunidades, que permitió la venta de tierras comunales indígenas. Al mismo tiempo, el Estado invirtió en obras de infraestructura, como ferrocarriles y telégrafos, que integraron al país en el mercado mundial. Las élites cafetaleras se convirtieron en el grupo dominante, ejerciendo influencia política y consolidando gobiernos oligárquicos. La sociedad salvadoreña también cambió. En el campo, los campesinos pasaron de ser pequeños propietarios a jornaleros sin tierra, obligados a trabajar en condiciones precarias en las haciendas cafetaleras. En las ciudades surgió una clase media compuesta por artesanos, comerciantes y profesionales, aunque siempre subordinada a la oligarquía. La Iglesia Católica perdió parte de su influencia con las reformas liberales, pero siguió siendo un actor social importante. En el ámbito cultural, el auge del café permitió cierta modernización. Se introdujeron ideas europeas, se construyeron teatros, palacios municipales y nuevas escuelas. En el siglo XX, la crisis de 1829, el modelo cafetalero entró en decadencia
las tensiones sociales aumentaron y en 1932 se produjo la insurrección campesina, liderada por Agustín Farabundo Martí, que fue brutalmente reprimida bajo la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez, dejando decenas de miles de muertos en lo que se conoce como la Matanza. Este hecho marcó el inicio de un largo periodo de dictaduras militares, donde el Estado mantuvo el control en favor de la oligarquía, al tiempo que los movimientos populares comenzaron a organizarse. Posteriormente a estos acontecimientos, El Salvador se sumerge en la guerra civil y los acuerdos de paz, una de las épocas más grises y trágicas de toda la historia salvadoreña, y empieza en la década de los 70, cuando El Salvador vivió una crisis profunda con los fraudes electorales y la represión militar que se vivía en aquel entonces. Es así como esto impulsa el surgimiento de movimientos guerrilleros agrupados en el Frente Farabundo Martí de la Liberación Nacional, o mejor conocido como el FMLN. En 1980 estalló la guerra civil que enfrentó al gobierno y las fuerzas armadas contra la guerrilla. El conflicto de 12 años dejó más de 75,000 muertos, miles de desaparecidos y un enorme impacto social, además de 1 millón de personas que se vieron obligadas a emigrar principalmente hacia Estados Unidos, provocando el inicio del fenómeno migratorio que marcaría al país en las décadas siguientes. La guerra, como su nombre lo dice, fue particularmente sangrienta, pero también fue un método de gobierno debido a que el ejército utilizó las masacres como un método de control, siendo la más recordada la masacre del Mozote en 1981, donde murieron alrededor de 1,000 campesinos, en su mayoría mujeres y niños. Mientras tanto, el FMLN se fortaleció como una fuerza militar, gracias al apoyo internacional y a las nuevas tácticas como el uso de misiles antiaéreos que equilibraron el poder bélico en los años 80. Sin embargo, la presión internacional, especialmente ejercida por las Naciones Unidas y países como México, España y Estados Unidos, obligó a que ambos bandos buscaran una salida negociada. Tras un largo diálogo, en enero de 1992 se firmaron los famosos acuerdos de paz en Chapultepec, México. Esos acuerdos marcaron el fin del conflicto armado y establecieron reformas importantes, como la reducción y depuración de las Fuerzas Armadas para dar inicio a la creación de la Policía Nacional Civil. El respeto de los derechos humanos como un factor importante en la firma de estos acuerdos y también como punto principal la incorporación del FMLN como partido político legal. A partir de este momento, El Salvador inició una nueva etapa democrática. Aunque grandes desafíos se venían, socialmente y económicamente el país también estaba afrontando una situación muy complicada. Tras la firma de los acuerdos de paz, el país experimentó una apertura democrática inédita. Se permitió la participación de antiguos insurgentes en la política formal y el FMLN se consolidó como una de las mayores fuerzas políticas del país. Sin embargo, los problemas estructurales como la desigualdad social, la violencia y el desempleo continuaron presentes, demostrando que el fin de la guerra no significó necesariamente la resolución a todos estos problemas que a lo largo de nuestra historia siempre se han visto presentes. Luego de haber escuchado parte de la historia de nuestro país, debemos mencionar la relación que existe entre la ingeniería de antes y la ingeniería actual, en la cual en la de antes podemos encontrar obras civiles básicas como la construcción de iglesias, casas coloniales, caminos de tierra, entre otras que fueron fundamentales para el desarrollo de su sociedad. También podemos encontrar técnicas agrícolas como sistemas de riego y el cultivo del añil, que fue una parte muy importante de ese entonces. También podemos encontrar el uso de la mano de obra indígena que no contaba con tecnología avanzada, a comparación de la ingeniería actual con la cual contamos. Ingeniería civil moderna, carreteras pavimentadas, pasos a desnivel y la urbanización, que es uno de los puntos más importantes actualmente. Luego tenemos la ingeniería agronómica y biotecnología para dar un mejor resultado a los cultivos. También contamos con la ingeniería ambiental para el manejo de los recursos naturales y la materia prima. Es así como podemos ver reflejada la ingeniería a lo largo de la historia y
cómo también hoy en día se va mejorando para poder ser parte del cambio en el proceso de la historia de nuestro país, para poder marcar un mejor El Salvador y trazar aquel futuro hacia el que todos nos queremos dirigir. En conclusión, la historia de El Salvador nos muestra un país lleno de luchas y cambios profundos, desde la época colonial y la explotación de nuestros antepasados, teniendo en cuenta el auge del añil y del café, hasta llegar a la guerra civil y los acuerdos de paz. Recordar estos procesos nos permite reflexionar sobre los retos actuales y la desigualdad que todavía existe en nuestra sociedad, la necesidad de fortalecer la democracia y de conocer cuáles han sido nuestros principios. La historia no solo es un ejercicio académico, sino una herramienta para construir un mejor futuro.